Hola, hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Tinta y Sortilegio, nuestro podcast nerd sobre literatura, libros de fantasía, historias que nos gusta leer, contar, narrar a veces. En esta oportunidad, en el capítulo de hoy, vamos a seguir profundizando en Brandon Sanderson, el autor hoy día superventas y mainstream de la literatura que nos gusta, particularmente a todos, pero a diferencia del primer episodio que hablamos del Archivo de las Tormentas, hoy vamos a hablar de Nacidos de la Bruma, esta esta saga que está compuesta hasta el minuto, bueno, ya lo vamos a comentar, pero hasta el minuto está compuesta de la primera era, que es una trilogía, esa misma, y una segunda era, que es una pentalogía, no, una tetralogía. Está compuesto de 4 libros. 4, sí. Y se esperan nuevas eras. Pero no se preocupen que no vamos a hacer spoiler. En esta oportunidad vamos a hablar del libro sin spoiler, en lo posible. Y es que hay algunos, lo avisaremos, pero la idea es conversar muy tangencialmente sobre la novela, sobre el autor. O sea, ir a las costuras del libro, de la construcción de la novela, de la saga, digamos, pero sin destripar la trama para no arruinarle la experiencia a nadie. Y hoy nos encontramos, como siempre, con nuestros amigos que han leído ya El Imperio Final. Creo que ahora en español ya ni se llama Imperio Final, sino que se llama Nacidos de la Bruma, nomás el libro de la última edición. Nacidos de la Bruma se llama el primero. Ahora. Primero. Claro, ahora. ahora. Hecho, ojo, siempre se ha llamado así. En la primera edición, de hecho, se llamaba así, después cambió a Imperio Final. Y ahora volvió al origen. Así que está Pichón, como siempre, ahí el Lord del Cosmer con Robert, que él ya es el historiador que lo sabe todo, la cita a pie de página, todo. Y Felipe, que lo hemos invitado porque motivado por nosotros, se ha comenzado a leer el libro, así que él que de nosotros que tiene más fresca la lectura. Claro, soy el principiante. El principiante, exacto. Pero así que, nada, pues muchas gracias aquí nuevamente a todos por esta conversación, que toda conversación es un viaje, así que un viaje por Scadrial. Oye, ya, para partir, partamos por Felipe, por Felipe, que es nuestro invitado inicial. ¿Qué es lo que, cuando tú acabáis de leer El Imperio Final, que como decía Pichón ya no se llama El Imperio Final, Nacidos de la Bruma? Exacto. Cuéntanos, Felipe, ¿qué es lo que más te llamó la atención del libro? Imagino que es el primer libro que tú leíste de Sanderson. Sí. ¿Qué es lo primero al leerlo? Tú lo leíste en inglés, además. Lo leí en inglés, sí. Mistborn. Sí, Mistborn. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la literatura? ¿Qué es lo que te gustó más? ¿Cuál fue tu primera sensación? ¿Cómo describirías un poco tus sensaciones con el libro? Mira, lo primero que yo creo que me llamó más la atención es que el lenguaje es muy simple, es como ameno, cercano, porque de repente decir simple es como que, no sé, quitarle mérito, pero todo lo contrario, especialmente si lo estás leyendo en otro idioma, que fue lo que me pasó a mí. Es muy... Es fácil abordarlo y el lenguaje no se interpone en la lectura del libro, en la historia que está sucediendo. Bueno, y en esa línea, lo que me llamó mucho la atención de todo este mundo que crea Sanderson es, bueno, para introducir un poco a quien no conoce el libro, todo esto ocurre en esta ciudad, Luz Azel, que está regida por un emperador que es el Lord Legislador, si no me equivoco. ¡Qué grande! Grande, el Lord Legislador. Y bueno, lo que me llamó la atención un poco es la estructura social que tiene este Lord Legislador, porque tiene toda una maquinita, digamos, armada para mantener controladas a todas las partes, que las partes hacia grandes rasgos, para que la gente que no conoce el libro entienda. Tenemos, no sé, pues el Lord Legislador arriba, el ministerio, que ahí tengo una confusión cómo se arma y ustedes me la aclaran, y después tenemos, bueno, la nobleza, y debajo de la nobleza ya al final de toda esta pirámide tenemos a los Ska, que vendrían siendo esclavos prácticamente. Y eso es como lo que más me llama la atención, que existe toda esta estructura y el Lord Legislador lo tiene todo armado y todo funcionando para que nadie se salga de esa estructura. Claro, y antes de la palabra, Robert, es bastante interesante porque lo que a mí me llama la atención, muy cortito, es que efectivamente el libro parte situándote en una situación que ya está, algo previo ocurrió,
digamos, algo previo ha ocurrido, que tú no sabes muy bien qué es, pero trabaja muy bien esa sensación de hay una estructura social vertical, de casta, organizativa, donde arriba está esta figura oscura, esta figura es un emperador medio siniestro que gobierna a las masas y está abajo una población oprimida, pero por algo llegó allí, digamos, hay algo atrás, algo ocurrió, entonces constantemente te van contando de cómo eran los días antes del imperio de los legisladores. Es bastante interesante como esa sensación de, oye, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Entonces, esa sensación tenía yo. Robert, tú, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer acercamiento a Mistborn y a esta novela? Bueno, el primer acercamiento, como veía los libros en la librería y como los libros de Martin y demás, había muchos y quería empezar, aunque fue Stormlight el primer libro y después volví a Mistborn, que creo que para encontrar todo el mundo fue un error, porque después tenía que estudiar cómo está relacionado con lo otro y lo que dices de qué pasó cuando se nos introduce en el mundo y está todo oscuro con ceniza. Había, Sanderson habla mucho de la inspiración del libro, de cómo comenzó, y se imaginó qué habría pasado si Voldemort hubiera ganado. Y por eso tenemos la historia o un elemento de Mistborn, porque está tan oscuro, tan deprimente. ¿Qué habría pasado si Voldemort hubiera ganado, el Lord Legislador? Claro, Lord Legisla-Voldemort. Sí. Buenísimo. Oye, Pichón, y entrando ya un poco más en la, sin spoiler, pero entrando ya más a los detalles de la novela, toda obra de Sanderson, o sea, como toda obra de fantasía, uno podría decir, la diferencia de una ficción tradicional o de una novela histórica, uno la podría diferenciar por cierto componente mágico o cierto componente, un poco si tú quieres, de realismo mágico, algo por el estilo. En Mistborn, ¿cuál es el sistema de magia que usa Mistborn? ¿En qué consiste? ¿En qué, para alguien que está recién interesándose a leer y que escucha esto, ¿no? Oye, la magia en Sanderson es bastante extraña, está toda esta discusión entre los sistemas de magia de literatura y fantasía. ¿Cómo tú caracterizarías la magia de Mistborn, de la saga? Bueno, obviamente, digamos, magia en el sentido vulgar de la palabra, porque igual nunca se menciona, como lo he dicho antes, magia en los libros de Sanderson. Esta magia que se le llama investidura, más que nada. Pero la magia, este sistema de magia, investidura que se señala, por lo menos aquí en lo que es Nacidos de la Bruma, se le llama la alomancia. ¿Y qué consiste la alomancia? Es la quema de metales para tener ciertas habilidades, en términos muy simples. Entonces podemos tener metales que dan una cierta habilidad. ¿Cómo se hace esto? Se ingiere un líquido que contiene residuos de ese metal, ya que es una mezcla química. Uno lo ingiere y la persona quema ese metal por dentro. Así como literalmente se le llama, quemar el metal. Como alquímica, es como una mezcla alquímica, ¿no? Es como una alquimia, exacto. Entonces al quemar ese metal, la persona obtiene ciertas habilidades. Y entre esas habilidades puede ser el empujar metales, atraer metales, la que es mi favorita, esta habilidad que baja un poco los ánimos, aplacar, el aplacamiento, o al caso contrario también exacerbarlo, cierta habilidad. Ahora, igual hay que hacer una distinción, porque están los alomantes y están los nacidos de la bruma, ¿ya? Ya, cuenta, ¿qué diferencia hay? Entonces, el alomante es aquel que puede ocupar solamente un metal para poder hacer una habilidad, pero no puede ocupar otro tipo de metales. O sea, en determinado metal, una habilidad. En cambio, el nacido de la bruma puede ocupar toda la gama de metales que hay, que son, de hecho, hasta donde se conoce eran como 10, como 12, y creo que después salen unos desconocidos que son los otros 4. Pero es toda una gama. Un abanico. Un abanico de metales
y los puedo ocupar todos. Entonces, ese es un nacido de la bruma. Oh, perfecto. Ya, entonces, Nacidos de la Bruma se trata de estos personajes que tienen estas habilidades, digamos, Claro, de la alomancia. Y los protagonistas son un grupo de personas que quieren rebelarse contra esta tiranía del Lord Legislador en Luthadel, en este planeta que, ojo, se llama Scadrial el planeta, pero no se le menciona con nombre de Scadrial hasta la Segunda Era. No, de hecho, el planeta hasta este momento no tenía nombre. Y de hecho, no sé si Sanderson hasta ese momento no pensaba hacer un universo, un Cosmere, un universo donde todos los planetas estuvieran, digamos, en una misma narrativa. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿cuál es el punto central de esta trama? Es justamente este grupo de alomantes y nuestros protagonistas, que son nacidos de la bruma. Oye, Pichón, y a ti, si tú fueras un alomante, un alomante, ¿qué habilidad te gustaría tener? Ponte tú. Aplacamiento. Sí, de todas maneras. El control de masa, el aplacamiento. Más allá de atraer cosas, porque, ojo, que este poder que digo de lanzar metales se puede traducir también en que tenga una habilidad, entre muchas comillas, de volar. Porque incluso en el libro aparece que hay recorridos de camino que colocan un metal en el suelo y eso le permite que en el momento de empujar el metal se empuje la persona. Claro. Entonces la persona es como si estuviese volando porque cada rato está empujando el suelo. Entonces eso le permite moverse de manera mucho más rápida. A ti, Robert, ¿qué poder alomántico te gustaría tener si es que fueras un nacido de la bruma o un alomante nomás? Bueno, alomante, nacido de la bruma, hierro o acero para poder volar y estaño para tener super fuerza física. No sé. Sí. Poder aplacar sería genial también, pero quiero volar, eso. Volar. ¿Y tú, Feli? ¿Cuál te gustaría, qué habilidad romántica te gustaría tener? Sí, mira, esta la estuve pensando. Yo creo, porque, ¿qué es lo que pasa? Que para tirar y empujar metales, si no me equivoco, solo los Mistborn pueden hacer esto, porque en el fondo requiere como dominar dos metales y todo el tema. Tipo. Entonces yo creo que si tuviera que escoger como el dominio de un solo metal, escogería, en inglés se llama tin, que creo que es el aluminio, ¿será en español? Creo que es estaño, si no me equivoco. Estaño, sí. El estaño. Claro, que el estaño tenía que ver con todo lo que era los sentidos, el agudizar los sentidos. Que en el fondo los personajes podían ver en la noche, penetrar la bruma o esta niebla que era muy densa, podían escuchar más, incluso todo lo que era, no sé, pues la lluvia, podían sentirla mejor en la piel. Ese me gusta harto. Imagínate estar alerta todo el tiempo, no poder ser tomado por sorpresa, qué mejor. A mí la que me gustaría haber tenido es la ferroquimia. Mi personaje favorito era Saced. Y cuando él quemaba esta memoria para almacenar las memorias, esa sería la que yo tendría. Los ferroquimistas, que son las memorias de metal. Claro, entonces él guardaba el conocimiento, como buen guardador, guardaba el conocimiento en sus mentes de metal. Entonces, cuando quería acceder a algún recuerdo, eran los ferroquimistas. Esa sería mi habilidad, pero... Eso se le llaman las mentes de cobre, que se llaman los Coopermind. Las mentes de cobre, que es una weá muy maravillosa. Ahora, centrando un poco en los personajes, tratando de no hacer tanto spoiler, no solo spoiler, pero centrándonos en los personajes, vamos a partir por Robert, o por Feli, para seguir ¿Cuál fue tu personaje favorito, Feli, del que leíste? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Por qué fue tu personaje favorito de la saga? Claro, mira, a mí, yo tengo dos, pero creo que me voy a decantar por uno que es Seiset. El mío igual, el Terrizano. Es una figura súper entrete porque es esa típica figura como del monje guerrero o del intelectual guerrero, que es una figura súper entretenida y súper simpática. A mí me gusta mucho. Y bueno, el segundo iba a ser la Vin. Vin me gustó harto igual.
me gustó su arco de personaje, que yo creo que después lo vamos a hablar un poquito más, pero Ujú. yo creo que me decanto más por Seiset. ¿Y ustedes qué tal? Robert, ¿tú? ¿Cuál es tu personaje favorito de Nacidos de la Bruma, la primera era, por ejemplo? Para mí, voy a decir Kelsier, porque él es el más manipulador de todos. Weón, palpico que sí. Se hace Sí, el simpático, se hace como el bondadoso, pero es más manipulador y siempre está haciendo las cosas por su interés. Se cree como no sé, un personaje divino, como un Jesucristo casi, Interesante. pero siempre manipulando. Muy interesante, Robert. Buen punto, lo leí hace tiempo, pero ahora que lo pienso, sí. sí, O sea, él es súper manipulador. manipulador. ¿Y tú, Pichón, cuál es tu personaje favorito de Miss Brown? De hecho, para completar lo que dice, antes de eso, para completar lo que dice Robert, justamente el arco de Kelsier es el que después se trastorna, muy al futuro. No me diga nada. Sin spoilers, no podemos decir nada. No, sin spoilers. Ya, pero la voy a dejar ahí nomás. Ahora, Sí. mi personaje favorito y que tiene sobre todo muy buen desarrollo, tanto en el segundo y tercer libro, es el Venture. Ellen. Sí, weón. El Venture, sobre todo, para ya la segunda parte, que el Pozo de la Ascensión y el Héroe de la Cera en el tercero, yo creo que es ahí donde tiene el mejor arco de principio a fin. Así, pero por lejos, es un tipo que en un principio contrasta las ideas que él tiene, porque es un tipo muy culto, ya viene de una familia súper acomodada, de hecho es de las familias nobles que gobiernan Luthadel, pero el tipo tiene buenas ideas y tiene muy buenas intenciones. El problema es que al momento de los que hubo, y él es el partícipe de un momento clave en los libros, ya él trata de aplicar esas ideas, que son ideas muy teóricas, muy abstractas, pero al momento de aplicarlas, saben que no son suficientes. Entonces, él tiene que ir más allá de los pensamientos y poner cosas que a lo mejor a él de por sí no le gustaría hacer, pero que son realmente necesarias, si es que quiere llegar a eso. Sí. Yo tengo dos personajes favoritos, y que no son los que ustedes han mencionado para variar, pero que genuinamente son mis favoritos, genuinamente. El primero, bueno, Seiset lo dejo afuera porque Seiset es como ya mi ídolo máximo, el personaje. Pero hay un personaje que es Tensun, que es el Kandra. Tensun. El Kandra que es que, claro, que Oreseur, que toma la forma de Oreseur, que era el perro de Vin, que ellos están vinculados por un contrato, pero el desarrollo de ese personaje está muy bien hecho, está muy bien construido. Entonces, como cuando Vin a todo el tiempo, spoiler, pero chiquititos, pero intenta conversar con él para hacerlo, para modificar, sin entender quién era, pero finalmente cuando tú logras entender quién era, pues es genial. Y el otro, que a mí me encanta, que yo encuentro que las personas que están leyendo, que van a leer Mistborn y van a leer el segundo libro, que yo encuentro que son de los puntos más altos, para mí, de la saga, por lejos, es Tynwil, la mujer terrizana que educa a Ellen. Y hay unos diálogos, compadre, unos diálogos de filosofía política ahí, cuando el Tynwil viene y le están discutiendo de política porque hay una guerra, etcétera, y ella le trata de enseñar filosofía política, pero hay unos textos de una altura, hay unos diálogos de una altura que es notable, en el libro número 2, las conversaciones entre Tynwil y Ellen, para mí eran... Y eso justamente tiene relación de por qué el tema del desarrollo de Ellen, porque también está involucrada la terrizana Tynwil. Y ahí es diálogo, justamente lo que te comentaba, el tema de que cómo tú puedes presentarte así si tú no eres líder, tienes que comportarte como tal. Y ahí todo lo que dice, el desarrollo político que hay detrás de eso es impresionante. El tema político es muy alto ahí. Sanderson se la juega y el libro 2 gana mucho con eso, a mi juicio. Pero también lo que dicen ustedes está muy bien. Oye, lo de Kelsier manipulador está bueno, no vamos a seguir más ahí. Sí, es verdad. El Salvador, pero quiere... es como un Jesucristo. Sí mismo.
Claro, y no se sabe en el libro si es que la manipulación es por una cosa egoísta o por un bien común. Hay como todo un juego ahí. Claro. Oye, O, buen o- punto, Felipe. o hubo una venganza también, o un resentimiento. Claro. Claro, porque odia a los nobles, pero no sabe si todo lo que lo hace por su odio o por algo más, ¿no? Es bien extraño. Sí, hay un juego ahí que no queda claro. Sí. Oye, Robert, ¿y tú? ¿Cuáles son si nos podéis contar a alguien que quiere interesarse, a nuestros amigos que quieren interesarse, que nos escuche y dice, oye, me interesa leer esto, para partir ahora que está todo tan en boga el Cosmer y como que yo pienso, no sé si ustedes comparten, pero para iniciarse a leer Sanderson, yo creo que Nacidos de la Bruma es una muy buena elección. ¿Cuáles son los temas de la saga? Los temas que trata Mistborn, si hay, ¿qué es lo que particularmente a ti te llama la atención sobre algún aspecto de qué se trata el libro? ¿Qué es lo que aborda para ti? Porque todas las lecturas son subjetivas, pero... Claro, bueno, un tema de que no hablamos o mencionamos aún era la religión de Mistborn, porque la religión como es un tema constante por la trilogía también, en particular con Sazed, que él está buscando la religión perfecta, pero después pierde su fe y está intentando encontrar su fe de nuevo, y después, bueno, el final. Pero sí, la religión en gran parte también, aparte de la política y la estructura social. Sí, pero yo creo que, no sé qué piensan ustedes, pero, Pichón, no sé qué pensáis tú, pero yo pienso que esos tópicos caracterizan toda la obra de Sanderson. Por ejemplo, en el Antris también está Razan, en el Antris que estos sacerdotes. La religión, la política y la sociedad son los tres tópicos que cruzan transversalmente la obra de Sanderson para mí. Más que nada, ¿no? ¿No les parece? ¿O Pichón? No, yo creo, por sobre todo la religión. Y eso es entendible porque lo comenté cuando hicimos el podcast de Archivo de las Tormentas, que Sanderson es un tipo religioso, es de religión mormona. Entonces, él basa muchas veces su creencia y la plasma en el Cosmer. Y la religión, todos los libros tienen una connotación, incluso es un pilar fundamental en el desarrollo de la historia. En lo que es Escadrial, la figura religiosa puede traducirse en el Lord Legislador, ya como esta especie de dios omnipotente que no muere, que está ahí y tiene gobierna con puño de hierro, tiene, tal como decía Robert, tiene su ministerio, tiene estos inquisidores que tienen clavos en los ojos para cumplir el orden en la ciudad. Qué genial esa weá. Claro, y también, tal como dice, el componente religioso tanto de un bando como otro, porque también Kelsey, tal como dice, es como se cree, digamos, el salvador de los pobres, los desamparados, como una especie de Jesucristo, un Mesías, si quieres llamarlo de una manera. Y el que tiene ahí todas las verdades del mundo, en ese caso, sería Sazed, que es el terrizano que tiene el conocimiento de todas las religiones que han pasado por el mundo. Y eso se ve a lo largo de todos los libros, de decir, a ver cómo se puede ver la hora. Había antes una religión que sabían sabían la hora exacta por la posición de las estrellas, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, por supuesto que tiene en este caso tiene un pilar fundamental, pero más que nada en esos temas. Porque para mí, por lo menos, lo que es Mistborn es más político-social. Vale. Más que religioso. Interesante, Pichón. Buena reflexión. Y para ti, Felipe, ¿cuáles son las temáticas que tú rescatas? O sea, toda la lectura, yo creo, todas las lecturas son subjetivas porque el libro se completa con la lectura del lector. Pero para ti, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuáles son las tramas que tú sacas del libro que para ti fueron las más significativas? Claro, mira, los combates. Sí, mira, los combates son entretenidos y todo, pero a mí lo que me quedó mucho dando vuelta, y que de hecho es algo que como que lo he estado pensando mucho últimamente y como que justo apareció este libro y complementó toda mi visión, todo lo que es el tema de la libertad. Porque tú tienes estos ska que en el fondo están esclavizados y llevan tanto tiempo esclavizados que ellos ven eso como algo normal, es una normalidad para ellos. Entonces,
están tan cabizbajos que quizá una de las cosas más difíciles que tienen que lograr los personajes es como darle fe a estos esclavos, mostrarles que en el fondo se puede. Y también, bueno, una de las cosas que me deja pensando es en el fondo cuál es el costo de la libertad y cuánto cuesta recuperarla, cuál es el sacrificio que se tiene que hacer para recuperarla. Qué interesante. A mí, yo lo único que quería añadir a lo que ustedes genialmente han dicho, me parece, que es lo que decía Pichón. Yo cuando lo leía, a mí me parecía la figura del Lord Legislador, en mi mente me lo imaginaba como faraónico, es decir, como un dios mortal, es decir, un dios que está entre nosotros, porque el monoteísmo, bueno, la construcción cristiana, es o después de los griegos, saca a Dios del mundo, lo saca, entonces hay un dios que es una entidad que está allí, etcétera, pero los griegos, por ejemplo, vivían con los dioses. Era una presencia que estaba allí, que estaba en el Monte Olimpo, y los dioses bajaban y tenían hijos con los mortales, y habían semidioses, entonces era otra concepción de la divinidad. Entonces el Lord Legislador, como los faraones, el faraón era un dios. A mí me pasaba eso con el Lord Legislador, que yo lo encontraba muy interesante. No, sin entrar en spoiler, después me dio pena lo que ocurra, pero a mí me parecía muy, muy genial esa idea del dios cuando lo ven entrar con estas hordas de inquisidores. Era bastante genial. Y era como sinónimo de negatividad el dios, porque claro, de oscuro. Claro, era opresión, sinónimo de opresión, todo el rato. Sí. Y ya ahora, si quieren, advertimos que quizás podemos haber algunos spoilers de la trama, menores obviamente, así que para que los que estén viendo tengan ahí la prevención de que a partir de ahora podemos hacer algún otro spoiler. Pero preguntarle a ustedes, ¿qué elementos de Nacidos de la Bruma a ustedes les parecen originales, por ejemplo, originales dentro de la fantasía? Y si quieren lo pueden conectar con otros elementos del Cosmere. Si es que, por ejemplo, ya obviamente sabemos de que este mundo de Sanderson está hiperconectado con otros universos, que también eso sería una novedad, pero ¿qué es lo que a ustedes les llama la atención en este sentido? Pichón, por ejemplo. A ti. Lo que me llama la atención, a ver, el mundo es Cadrial. En esta época, por lo menos lo que era la construcción del mundo y el paisaje, el landscape. Es una cuestión que me llama mucho la atención porque se me asemeja cómo sería Mordor del Señor de los Anillos a nivel global. Porque obviamente tenemos la gracia de este mundo es que en algún momento salieron volcanes que taparon la atmósfera, entonces no se ve el sol. Esta gente no conoce la luz del sol y se dice que esto es algo que ha ocurrido por mucho tiempo. Ya hacia atrás, claro. Sé si no me acuerdo si son 2000 años, 1000 años, pero que han estado así por un milenio, ya sin ver la luz del sol. Entonces es porque hay un problema con la radiación, ya en el que este planeta está demasiado cerca del sol. Entonces para poder sopesar esto se crean estos volcanes para que no pase la luz del sol y mate a la gente. Y además de eso tenemos problemas de la niebla, de la bruma que se forma durante las noches, que incluso llega a ser como una especie de toque de queda. Porque aquí en esta bruma salen las peores cosas. Claro, los demonios atávicos de la gente. Exactamente. De hecho, me acuerdo que hay una escena donde, obviamente entra en spoiler, pero Vin como que salta demasiado alto, en un minuto tan alto durante la noche, y por primera vez conoce las estrellas. Por primera vez llega a conocer las estrellas en un momento en que estaba de noche. Si era de día, a Vin se rostizaba. Así, derechamente, se quemaba. Pero es impresionante porque, claro, es algo que nosotros conocemos naturalmente. Hay un sol, hay estrellas, pero en este planeta no es así. Claro. El humo de los volcanes tapa todo el tiempo la luz del sol. Y eso es lo que más me llama la atención, digamos, el landscape, la atmósfera que ocurre. Y aparte que las plantas, bueno, hay vegetación prácticamente en este mundo. La vegetación que hay está como muy... no crece de manera natural, no es normal. Súper oscuro. Y para ti, Robert, ¿qué elementos de Mistborn, del world building, te llaman la atención o te son atractivos? Si quieres, puedes comentar si es que hay en otras conexiones con otros mundos del Cosmere,
¿Cuáles son la sensación que te deja a ti de este mundo interconectado del Cosmere? Bueno, las conexiones del Cosmere, después, si tienes o si quieres leerlo, las series, se nota mucho. En Archivo de las Tormentas hay conexiones de Nacido de la Bruma, de las novelas secretas, hay conexiones también. De lo que como del world building, Brandon Sanderson hace varios live streams y habla mucho del world building de Nacido de la Bruma y habla todo el tiempo de las inspiraciones, de cómo se le ocurrió todo. Harry Potter, primero, de qué hubiera pasado. Después habló de cómo lo de los metales, de poder usar metales y sacar poderes. Habla de cómo que es como Magneto de X-Men. La idea no era original, Harry Potter no era original. También habla de quería hacer una historia de un robo gigante con un equipo de tú eres el saqueador, tú eres el técnico, etcétera. Y sacó esa idea de, no me sé el nombre en español, Ocean's 11, con Brad Pitt y George Clooney, y en que roban el casino. Claro. Quería hacer... ¿Cómo se llama esa película? No me Sí, acuerdo. ya sé la película que Es muy conocida. Sí. Quería hacer una película así, en que un equipo hace un robo gigante del país o del mundo. Entonces, combinó todos los elementos no originales y creó algo súper bacán, súper original y súper entretenido. Muy interesante. Oye, ya, yo quería hacer aquí un aro para nuestros amigos con un pequeño, no sé si llamarlo spoiler, pero démosles una pildorita, una pista a nuestros amigos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que está leyendo en este minuto el Archivo de las Tormentas y que está muy, muy metido en el Archivo de las Tormentas y que después quiere leer Mistborn. Entonces, el otro día en una conversación, yo aquí voy a dar una pildorita de alguna conexión. Suéltense una conexión para los lectores, para que no destripen la conexión, pero para que los lectores adviertan y prendan el ojo cuando estén leyendo. Yo voy a partir con la primera, para mi amigo que lo está leyendo. Que en Nacidos de la Bruma, que ponga mucha atención, porque hay un momento donde Kelsier va a hablar con un sujeto misterioso. Va a hablar con un sujeto que no se dice el nombre. No se dice quién es, no se dice nada, no se menciona su nombre, pero lo describe. Nacidos de la Bruma lo describe. Y después, cuando tú estás leyendo el Archivo de las Tormentas, la descripción es muy parecida, por no decir similar. Ahí la dejo. Y me retiro lentamente. Y me retiro lentamente. Alguien que se tire una pildorita. Dale. A ver, en Archivo de las Tormentas, la primera, Camino de los Reyes, hay un grupo de personas que se hacen llamar la 17ª Esquirla, creo que se llama, que es como un grupo, ¿ya? Un grupo que trata de buscar a gente, un grupo organizado, la verdad, ¿ya? Y están tratando de buscar a cierto personaje que todo el mundo conoce dentro del Cosmere, ¿ya? Y esto ocurre en un interludio de Camino de los Reyes, en el que está como en un territorio que es como un pantano, pero donde el agua llega a los tobillos, bueno, y hay 3 personajes ahí, ya, que se mencionan con otro tipo de nombre, pero hay uno que es muy similar y que aparece también en Nacidos de la Bruma. Listo. Ahí otra pildorita sin destripar. Buena pildorita, pichón. Robert, ¿te animáis con alguna? Bueno, que te acuerdes. No. Que lo que estaba buscando antes para saber exactamente dónde se encuentran, hay varios que tienen su pildorita en Nacido de la Bruma y se puede encontrar en otras series. Por ejemplo, hay un nombre
que se encuentra pocas veces en la primera trilogía de Nacido de la Bruma, que se llama Trell. ¿Ya? Trell. ¿Ya? Hay 3 momentos en que se menciona. En Imperio Final, capítulo 9, ¿ya? Capítulo 46 de Héroe de las Eras y capítulo 82 de Héroe de las Eras. Fíjate de ese nombre nomás y cuando llegas a la segunda era vas a entender por qué. ¿Ya? Uy, qué buena pildorita te sacaste, Robert. Te sacaste la pildorita, la mejor, la mejor. Así que atentos. Oye, me dieron Además- ganas de revisar el libro de nuevo porque no. No, tenéis que releerlo. No, sí, pero en el segundo y el tercero, no en el primero. Sí. Dale, Robert, Ya. quería comentar algo más. ¿Ya? El capítulo 39 de Héroe de las Eras. En el epígrafo de ese capítulo se menciona un nombre, ¿ya? Y si empiezas con Nacido de la Bruma como un ingreso del Cosmere, fíjate de ese nombre. Eso nomás, porque va a aparecer en otros lugares y será importante después. ¿Ya? Uy, qué buena. Oye, Robert nos dio 2 regalos para para los lectores de Regalo. Nacidos de la Bruma y que después quieran leer otros libros del Cosmere, Archivo de las Tormentas, el Antris o cualquier otra cosa. Fíjense que Robert nos acaba de regalar ahí 4 capítulos y nombres para tener ojo, para que después no digan nadie me lo dijo y lo puedan ahí sorprenderse y caerse de la silla como nosotros. Así que buenas pildoritas, Robert. Muy buenas pildoritas. Y más, en el libro Héroe de las Eras, A ver. capítulo 27, Vin va a un lugar, va a hablar con alguien, ¿ya? Y algo pasó en ese momento. Algo pasa. Fíjate solamente en qué pasa. Nada más. Guárdalo en la memoria y cuando sigues leyendo otras series, vas a entender qué pasó en ese momento. ¿Ya? Sí, qué genial, Robert. No sé si, bueno, usted, Pichón y Robert han leído todo el Cosmere. Yo he leído el Archivo de las Tormentas y la primera era de Mistborn, más y el Antris nomás. Ujú. Pero me pasa que me hubiera gustado tener estos datos de Robert antes que alguien me hubiera dicho, oye, fíjate en esto otro, porque uno lo lee como un lector rápido nomás, lo lee. Y Claro. después cuando tú estás leyendo otra novela, decís, oye, pero esto... Y cuesta encontrar esas conexiones. Y quizás si las destripáis por internet o algo, te spoileáis mucho. Es mucho spoiler. Cambio, Robert ahora nos ha dado un regalo para los lectores para que se fijen en ciertas cosas. Así que, no, tal. No, Tú, Pichón, buenos querías datos. buenos datos. También Pichón se sacó una. Robert. Tenemos también en el Imperio Final, capítulo 8, ¿ya? También se suelta un nombre, ¿ya? Uy. Ese nombre no sabemos quién es aún, pero la teoría es que será un nombre muy importante para la era 3 de Nacido de la Bruma. Y lo sueltan en el capítulo 8 del Imperio Final. Y es una teoría del fandom, ¿no? ¿Me equivoqué? No. A ver, el nombre está en el epígrafo. Perdón. Y el fandom está como pensando qué significa ese nombre. Podría ser eso en la era 3. Pero tú dices que puede ser importante para la era 3 como una teoría del fandom. No hay nada concreto como que sepamos, sino que el fandom cree que podría ser algo relevante para la era 3. Hay indicios de que ese nombre es cierto en el metal perdido. ¿Ya? Vale, ok. Así que cuando lees el metal perdido, el último libro de la segunda era, vas a ver indicios, aunque nada como obvio, de
qué significa ese nombre que se suelta en el epígrafo del Imperio Final. Oye, Robert, te has pasado porque has hecho unos regalos para los lectores para que quien esté empezando a leer. Por ejemplo, Oscar, mi amigo que está leyéndose el archivo de las tormentas y que después va a leerse Mistborn, este video va a ser un regalo porque va a poder identificar qué cosas poner ojo. Y Felipe. el último, sí, dale, sí puedo, dale, sí puedo. Por favor, ¿Ya? por Es favor, el regálanos. último. Ya, en el Pozo de la Ascensión, ya, capítulo 58, hay una misión a un lugar, bueno, el pozo, ya, hay una misión al Pozo de la Ascensión y algo no pasa en realidad. Entonces, pero hay indicios de qué fue que no pasó y por qué. Hay unas huellas en el suelo, ¿ya? Entonces, fíjate de ese momento Ya. y después, en otro momento, vas a saber quién estuvo y por qué. Uy, qué buena, ya, esa me la sé, esa me la sé. Ese momento clave, ¿eh? Ese es muy clave. Ese me lo sé, lo vamos a dejar ahí para crear hype. Y ese dato es clave a nivel Cosmer. Sí, es uno de los datos más importantes del No Cosmos. solamente a nivel narrativo de este mundo, es a nivel general de todo el universo. Mira, Así que ¿De quién son esas huellas? ¿De quién son esas huellas? Pónganlo en los comentarios. Claro. Bien, Buenísimo. sí. Y también hay algo ahí que hay una... ese pozo se parece a algo que aparece en el Antris, hay algo muy parecido. Sí, también. Pero Pero lo dejamos ahí, lo vamos a dejar ahí. también es parecido, pero el significado no tiene el mismo nivel. No alcanza el mismo nivel. No, pero claro. en el Pozo de Ascensión, sí, fíjate de ese momento quién estuvo, por qué, y vas a encontrar la respuesta en otro libro. Uy, qué buena. No vamos a decir en cuál. Va a tener que ustedes recorrer el Cosmer. Ustedes van a tener que viajar en el Cosmer hasta encontrar la respuesta al enigma que ha puesto Robert sobre la mesa y que nos ha dejado a todos ojipláticos. Así que genial. Gracias, Robert. Te pasaste por los tips. Buenísimo, buenísimo. Y nos deja ahí motivados. Hasta a mí las otras que comentaste que creo que se me pasaron, me dan ganas de volver a ver los capítulos. Así que voy a ponerle pausa al video cuando esté para ir a revisar el capítulo. Yo Oye, ahora Feli, por el segundo lo voy a revisar también. Justo quería ir contigo, Feli, para eso mismo. Para contar un poco, tú soy el que acabé de terminar el Nacidos de la Bruma, el Imperio Final, y entonces tú tenés la lectura más fresca, más reciente. ¿Cuál fue tu experiencia personal leyendo Nacidos de la Bruma? O sea, ¿hubo algún momento en particular que tú dijiste, oye, porque uno tiene un momento donde el tiempo es escaso, donde, chuta, me ha pasado a mí, que yo digo, puta, tengo poco tiempo, ya, si un libro no me engancha a tal punto, lo cierro y lo dejo. No soy de los que llega hasta el final del libro solo porque me lo compré, sino que si no me engancha, lo cierro y lo dejo. Pero llega un momento en que tú decís, ya, lo voy a continuar. Hay un momento en que tú dijiste, ya, esto me atrapó y lo voy a terminar de leer. ¿Cuál fue tu experiencia de lectura? Mira, yo iba súper embalado con el libro, porque el libro tiene, por lo menos el que me leí yo, son como 669 páginas, si no me equivoco. Que se leen como un libro de 300, porque en verdad es como ver una serie, uno sigue, está muy bien estructurado, pero llega una parte que es como la mitad del libro, en la cual no voy a spoilear nada, pero hay como un gran fracaso. Y ese me dejó... A mí me pasa con la historia, me pasó de hecho con Juego de Tronos, con la serie, porque no me he leído los libros, que cada vez que ocurrían estos como grandes fracasos yo me desanimaba y decía, no, sabes que no puedo seguir viendo esta cuestión. Acá en Mistborn me pasó parecido, no con ese, no tan heavy, pero hay un gran fracaso ahí que me dejó bastante mal. Entonces me pasó que de ahí en adelante como que la lectura se me hizo un poco más lenta, pero yo creo que eso es un tema mío, digamos. Porque en el fondo quedáis como chuta y todo esto que
todo esto que construimos, todo esto que construyeron los personajes, qué va a pasar, cómo va a seguir, hay esperanza, se puede solucionar este tema. Ese fue el momento, yo creo que clave para mí, divide como un principio y una primera mitad y una segunda mitad del libro. Ah, se te hizo más pesada la segunda mitad por eso. Pues por eso, ya, perfecto. Se me hizo un poco más pesada, pero en verdad ni tanto, porque el libro te mantiene ahí leyendo a una velocidad más o menos vertiginosa. Oye, pero qué interesante lo que te pasa a nivel psicológico, porque uno podría pensar que, claro, que ante un fracaso a la mitad del libro uno quiere seguir leyendo para ver cómo se resuelve, pero a ti Claro. te desanima psicológicamente. Y ponte, me pasó con Juego de Tronos, con la serie, que yo, por ejemplo, en La Boda Roja, no, tampoco spoilers, a pesar Estaba que es muy pensando en la eso. serie. No, todos la han A visto. Dale esta nomás. altura ya no es spoiler. Dale nomás. Sí, pues no es spoiler, pero bueno, Boda Roja, y yo dije, puta, no, sabéis que me mando a cambiar, no estoy ni ahí con esto, no sigo. Porque es como, o la muerte de Oberyn Martell. chuta, no, sí. Pero yo creo que la boda roja es mucho más. Es como que tú estás como para abandonar, como decir ya no hay nada, ya esto se pudrió. A mí, yo esa serie la abandoné como 2 o 3 veces. Y la seguí viendo solamente porque era popular y todo el mundo la veía, todo el mundo comentaba, entonces yo decía, ya, pues tengo que seguirla, pues, pero no, la abandoné por mucho tiempo. Y ¿sabéis lo que me pasa? Que en el fondo tú construiste todo esto, estoy hablando también, me estoy haciendo como partícipe de la historia, pero en el fondo los personajes fueron los que construyeron la cuestión. Los personajes construyen todo esto, vamos todos bien encaminados y de repente, ¡pum!, se cae todo, vamos de 0, quizás incluso de menos 100. Entonces, ¿cómo seguimos adelante? Esa cuestión como que me mata un poco. Pero nada, pues ahí hay que recogerse y seguir adelante. Pues no vamos a dejar el libro a medio leer. Claro, porque además el autor lo tiene planeado. O sea, el autor tú sabés que tiene unas cartitas bajo la manga y que si te da esa sensación es porque va a ocurrir. Que lo que estaba esperando con el archivo de las Tormentas 5, estamos esperando lágrimas de sangre. Claro. Pichón, ¿y tú cuál fue tu experiencia personal de la lectura? ¿Tú lo leíste antes que los otros libros del Cosmer? ¿El primero? ¿Cuál fue tu experiencia personal? No, yo primero leí Camino de los Reyes. Antes que leer. Y después, a ver, no me acuerdo, la verdad, si leí primero Camino de los Reyes y después leí Palabras Radiantes. O leí Camino de los Reyes y después me tiré con Mistborn y después con Palabras Radiantes. Yo creo que leí los 2 primeros Archivos de las Tormentas y después me fui con Mistborn. Ya, es muy. ¿Sabes que a pesar de que son el mismo autor, la lectura es muy diferente? ¿Sí? Yo la encuentro que es muy diferente. Lo que es Nacido la Bruma es más ligera. Es una cosa un poco más liviana de tratar porque, hay menos personajes. Ya te cuentan más o menos el contexto. No sé, por decir, el contexto al tiro te dice, mira, estos son los buenos, estos son los malos. Ya, este es un mundo que es así. El mundo está así, estos son los buenos, estos son los malos. Pero a medida que tú vas leyendo la historia te das cuenta, incluso cuando ya pasas al segundo libro y pasas al tercero, te das cuenta de que esos que te dijeron que eran los buenos no son tan buenos y esos que son malos no son tan malos. ¿Cómo se explica? Y ahí es donde esa, digamos, dualidad entre el bien y el mal se va diluyendo de a poco con el pasar de la narrativa. Interesante. Sí, entonces eso a mí me llama bastante la atención en cuanto a esta historia. No es como otra historia de fantasía donde está claro quién es el bien y el mal. Ciertos matices por ahí, pero te lo deja bastante en claro. Pero aquí te dejan en claro que una cosa y termina siendo otra. Sí, es verdad, es cierto. A mí, antes de darle la palabra a Robert, solo comentar que a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo sentí por minutos al inicio, yo partí por Mistborn y por eso me costó pasarme al Archivo de las Tormentas. Me pasé por tu recomendación, pero me pasó que yo siento que es un libro un poquito más juvenil. Es por lo menos el primero, el Imperio Final, yo me lo leí como Imperio Final. Me pareció que era una lectura un poquito más juvenil, o sea, había ya al poco andar cuando ya Pin va a las fiestas con los nobles y le enseñan a bailar y tiene que ponerse, y la discusión era de qué vestido usar, y el Terrizano le da clases de baile y de clases de etiqueta con los nobles, y ella se enamora de este guachito rico, de este mino, el bueno para leer, que iba a las fiestas con libros y que se ponía de familia. Yo sentía que estaba leyendo. Y me arrepiento de pensarlo así, pero en ese minuto lo pensaba. Yo decía, estoy leyendo Twilight.
era como Crepúsculo. Claro. Obviamente con bastante diferencia. Ya no lo pienso, pero en ese minuto era mi sensación, decía, estoy leyendo a él. Y era como un poquito más adolescente, pero ya cuando el libro avanza y llega hasta el final, ya lo sentí un poquito más maduro, y el libro 2 y el libro 3 ya es más maduro. Por eso me costó entrar al Archivo de las Tormentas, porque tenía ese prejuicio, pero el Archivo de las Tormentas es harina de otro costal, es un pelito más fantasía adulta, digamos. O sea, más épica en el sentido más adulta, más que no es un libro de literatura juvenil, digamos, sin prejuicio de que podría hacerlo. Ahora, Y incluso con esas escenas que nombráis tú de los bailes, que son como medias adolescentes, yo pensaba que me iba a aburrir mucho en esas escenas, y mérito para Sanderson, que aún así las hace interesantes. Sí. Buen punto. Son interesantes, son entretenidas, de hecho, hasta yo me entretenía. Claro. No sé por qué me estoy entreteniendo con esto, pero tenéis razón. Y para ti, Robert, ¿cuál fue tu experiencia de leer Nacidos de la Bruma? ¿Partiste por Nacidos de la Bruma? ¿Partiste por Las Chivas Tormentas? ¿Cuál fue tu primera experiencia, tus primeros pensamientos con acercamiento a la obra? Yo partí con el Archivo de las Tormentas, y después empecé con Nacido de la Bruma, solo porque no podía encontrar los libros. De hecho, el primero no se vendía en ninguna librería de Chile en esa época. Así que estuve obligado a empezar con Camino de los Reyes. Así que lo hice. Y cuando por fin pude leer Nacido de la Bruma, lo hice. Porque no estuvo palabras radiantes. Así que leí todo fuera de orden. Pero para mí el nivel de entretención era igual con los dos. Como Nacido de la Bruma, sí, es cierto, es bien infantil, no tan infantil como Twilight, pero como raya entre adulto y juvenil. Pasa más a adulto en el final, pero para mí disfruté los dos iguales, y los dos tienen su mensaje o su ambiente, como que uno es juvenil y el otro es muy pesado y denso y para adultos. Genial que escribe los dos. Genial nomás. Buenísimo, que son las dos grandes sagas, porque el Antris no tiene secuela, Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas, los otros son libros standalone, o sea, principalmente en la novela. En principio, exactamente. Pero genial. Oye, y solamente preguntarles, ¿qué recomendación le darían para alguien que nos está viendo, nuestros amigos típicos, que están viéndonos y encuentra el video y quiere, hoy me interesa leer a Brandon Sanderson y quiere partir por Nacidos de la Bruma? ¿Qué recomendación ustedes le darían a un nuevo lector de la saga? Alguien que se esté comentando interesar. Pichón, por ejemplo, ¿tú qué recomendación le darías ya Franco? Que Franco está también iniciándose. Se lo terminó recién. ¿Se lo terminó recién? Ya. O sea, recomendaciones. A ver, las recomendaciones son las de siempre, ¿no? O sea, uno lee el primer libro y se engancha, y la cuestión es como. Bueno, es horrible, me carga decirlo, pero es como una droga. ¿Ya? Entonces, la idea es que continúen, lean el libro, ya si les gustó, porque lo bueno de por lo menos esta trilogía es que es autoconclusiva. No es como que necesariamente tengas que pasar a la segunda parte. O sea, si tú quieres obviamente pasar para continuar la historia, está bien, pero los libros de por sí tienen un principio y tienen un final. ¿Ya? Y el final, por lo menos en la primera era, es clarísimo. ¿Ya? O sea, perdón, en el primer libro. Ya en el segundo libro, obviamente, ahí ya te dice, ¿qué va a pasar? Necesito continuar esto, y ahí uno puede llegar a tener el tercero. Pero con el primero, yo creo que basta y sobra. Vale. Y ahí uno puede ya continuar la lectura si quiere ahondar más en el tema.
Pero esa es como la recomendación de fondo. Está buenísimo. Antes de darle la palabra a Robert y Felipe, yo quiero hacer una crítica a Nacidos de la Bruma. Quiero dejar para echarle carbón al asunto, ya en el término del episodio, a ver qué piensa Robert y Felipe. Yo tengo una crítica que hacerle al libro. Si hay algo que de lo que me decepcionó un poco, fueron los inquisidores. Los inquisidores, al principio del libro, te los pintan como unos tipos inmatables, y además que eran estéticamente geniales. Estos de acá. Eso, que tenían estos clavos en los ojos, porque además yo me los imaginaba, cuando yo leía, yo me los imaginaba como tipos, como con una visión media infrarroja, porque ellos sentían los metales, sentían cuando había un anomante cerca haciendo magia, como que sentían estas pulsiones, me lo imaginaba yo así, como estas vibraciones, estas señales en sus clavos, que atravesaban su cerebro, tenían la espina dorsal llena de metal, con estas hachas, eran unos tipos brutales, y terminaron siendo unos Noll de un dado de golpe, terminaron siendo un Comol. O sea, después, ni un inquisidor mató a alguien así extraordinario, que haya sido, no sé, ya después era como matar a un inquisidor en un Desde, en los otros libros era como un Desde, y para mí me los mataron, como que al principio te los presentan tan geniales, yo si estos vanes, seguramente va a haber un líder de los inquisidores, un inquisidor, bueno, está ahí March. Hay uno que terminó, claro, por eso, March terminó siendo una leyenda después. Claro, pero el resto de los... a nivel de ser mitológico. Pero el resto de los inquisidores después se los paseaban. A mí eso me dolió profundamente. Claro, porque ya encontraron el punto débil. Pues, o sea, ya encontrando el punto débil ya... Pero eran para sacarle mucho más punta, en mi opinión. Más anticlimático, claro. Era como para sacarle más punta. Para dejar la conclusión de ellos quizás como para otro libro, pero no sé si en el mismo primer libro de la saga, como quitarles el misterio. Sí, quitarles el misterio al tiro, sí. Ese es mi único punto que yo diría, pero le quería dar la palabra. Para ti, Robert, ¿hay algo que alguna recomendación que queráis darle a los nuevos lectores o comentar respecto a esto que estábamos diciendo de los inquisidores? No tengo comentarios de los inquisidores, en realidad. Puede que sí, pero no me fijé mucho en eso. Pero sí, la recomendación sí son de... Si vas a partir con el Cosmian, Nacido de la Bruma es un buen lugar, quizás el mejor. Esto o el Antris. Y te va a gustar si quieres algo... es liviano, pero no tan liviano. Y como que es más liviano si, por ejemplo, el Antris, como entras como suavecito en el Cosmere, Nacido de la Bruma, como saltas en la piscina y empiezas a nadar al tiro. Entonces es más entretenido, es más como liviano, tiene mucha acción, tiene un poco de todo en realidad, política, religión, te hace reflexionar y tiene un final espectacular. Eso sí, si te quedas hasta el final, es un final como increíble, explosivo. Sí, y ahí, bueno, ya estamos en la onda de spoiler, así que... Pero ahí, cuando en el final hay varias cosas que uno puede sacar. Por ejemplo, cuando lo que yo nunca entendí, bueno, sí lo entendí después, pero lo que me costaba ir siguiendo la pista es la frase final del Lord Legislador, que le dice como a Vin, que en verdad, bueno, lo leí hace tiempo, pero si mi memoria no me falla, es como algo así como la embarraron. La embarraron porque con mi muerte desataron algo mucho peor. Claro, yo era su Dios, le dice. Claro, y es una palabra como que desataron algo mucho peor al intentar liberar a la humanidad. En verdad la condenaste. Bueno, yo me costaba seguirlo, pero era bastante interesante esa parte. Pero sí,
lo que quería decir de los inquisidores nomás, que también yo me lo imaginaba como estos los del ministerio. ¿Te acordás que los del ministerio vestían estas ropas oscuras, iban los inquisidores detrás? Era algo para sacarle mucha punta. A mí esa parte me encantó. Los tatuajes también en los ojos. Los tatuajes en los ojos, que los tatuajes significaban cosas, era algo para sacar punta. Bueno, después mi favorito eran los conos. El libro 2 y el libro 3 de la primera, los conos. Y para ti, Felipe, tú cuéntanos, ¿qué recomendación le hay a tú que lo acabas de terminar? ¿Qué recomendación le podrías dar a alguien que lo esté empezando a leer? Mira, yo la recomendación que les daría es que, porque Sanderson es como conocido por tener grandes libros en cuanto a número de páginas. Entonces, si de repente por ahí los lectores, los potenciales lectores se sienten amenazados quizás por un libro muy grande, yo les recomiendo que no se sientan amenazados, por lo menos con Mistborn, porque la lectura es muy rápida. Yo me lo leí, no sé, yo lo sentí como que hubiera sido un libro de 300 páginas. En verdad está muy interesante el ritmo que tiene Sanderson y cómo lo mantiene. Así que, bueno, esa es mi principal recomendación, que no se sientan amenazados por el número de hoja, se lancen con Mistborn. Bueno. Y bueno, es el mismísimo Sanderson, en que hago un video por ahí por YouTube, que él recomienda si es que quieren empezar con el Cosmere y en el fondo no perderse todos estos easter eggs que ahí nos comentaba Robert. Empezar con Mistborn, el primero de Mistborn, es como un buen comienzo, digamos, por así decirlo, cronológico, para no perderse ningún easter egg. Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que, a mí, en mi opinión muy personal, yo encuentro que el Antri es lo más bajo. De lo que yo he leído, por lo menos, se nota mucho que es el primero. Es como el más bajito. No. Yo partiría por no deja de ser bueno. No es un buen libro, pero para el estándar de Brandon, que escribe genial, yo lo pondría al final de la lista, para mí, de lo que yo he leído al menos. Pero no sé qué piensa Robert. No, es cierto que la calidad de escritura Nacido de la Bruma es como una subida gigante, porque el Antris fue el libro antes de Imperio Final y se nota mucho la calidad, la diferencia de calidad. Entonces, sí, Nacido de la Bruma es la mejor si quieres leer algo entretenido, algo muy bueno de calidad. El Antris es el mejor si quieres empezar desde el principio, el mismo principio, y vas a ver la diferencia. Sí, muchas gracias, Robert. Hoy, yo quería hacer una pregunta. Tú mencionaste a alguien, ya que estamos en la etapa de un poco sin destripar, pero dando pildoritas, pero sin destripar. Tú mencionaste a alguien que es importante en la trama y que quizás tiene relación con otras cosas del Cosmere también, pero indirectas. Tú mencionaste a Ruina. Ruina, por supuesto. ¿Quién es Ruina? ¿Quién es Ruina? ¿Qué es Ruina? La esquirla de Ruina. La esquirla de Ruina es es como uno de los 16 dioses que están en el Cosmere. A ver, cuento. Ocurre que dentro del universo de este mundo fue creado por dos dioses. Ruina, uno y el otro. Yo lo aviso feliz. Conservación. Ruina y conservación, exacto. Ruina y conservación crearon este mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este mundo? Hay una pugna entre estos dos dioses, que uno se llama Leras, y que conservación, y el otro dios se llama, Robert, el de Ruina, ¿cómo se llama? Ati, exacto. Porque de ahí salen los nombres de los metales, el Lerasium y el Latium. Eso. Claro, entonces Ruina, esta deidad de los 16 y de los dos que crearon este mundo, que están en pugna. Y resulta que la naturaleza de los dioses de Sanderson es única. O sea, alguien como Ruina no puede volverse bueno. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la esquirla hace que sea propenso a querer que haya caos. Por algo se llama Ruina. ¿Ya? A diferencia de conservación, su naturaleza es que haya un orden. ¿Ya? Sí. Y aparte, bueno, esto ya es a nivel obviamente ya Cosmere, y esto se sabe, pero no aparece en ningún libro. ¿Ya? Pero estos son esquirlas que ciertas personas mortales adquirieron por la muerte de un dios.
y son 16 Kirlas. Entonces 16 personas adquirieron este poder de estos dioses y cada uno tiene su característica. Sí. Y no No vamos a cambiar decir esta quién. característica. Claro. No vamos a Y- decir más allá para que Ya, haya pero sorpresa. claro, y después ya al final del libro ocurre un asunto, pero ya bueno, Sí. Ocurre una explosión mental, pero no la una- vamos a destripar. una fumada Sí. que en mi vida la habría visto, solamente de Tolkien. Sí, no, al final, es que Sanderson es un muy buen escritor de finales. Sí, Yo encuentro que los finales de los libros son muy buenos, así que pero solamente era contar que era el preámbulo para guiar un poco la lectura de la gente, de las personas, de nuestros amigos, pero sin destripar el mains blowing. claro, no, pero esa es una fumada, pero el porte un buque, hay que decirlo, ese final. Sí, es verdad, es un final. Bueno, queridos amigos, llevamos 1 hora conversando de Nacidos de la Bruma, me pasó volando, siento la hora de conversación. Y como siempre, nuestras conversaciones entre amigos terminamos con una recomendación. Así que vamos a partir vamos a dejar a Felipe al final por la recomendación de qué es lo que están viendo, qué es lo que están leyendo, qué es lo que están escuchando, un videojuego, lo que sea, lo que estén haciendo que le recomendemos a nuestros amigos. Pichón, tú cuéntanos, ¿qué tenía arriba el velador? ¿Qué estáis jugando? ¿Qué estáis haciendo? Mira, las recomendaciones van muy lejos de la línea de la fantasía, más apegada a la realidad. Yo, Grisham, ¿ya? Novelas jurídicas. Novela jurídica. Dramas jurídicos, exactamente. Tenemos aquí por un lado El secreto de Grey Mountain, ya que esta novela consiste en la época de la Gran Depresión no es la Gran Depresión, es la crisis de la hipoteca subprime del año 2008, ¿ya? Y que trata básicamente de lo que son los problemas que generan las compañías mineras en Estados Unidos, estas compañías que son de las mineras de tajo abierto, y cuáles son los problemas que producen en el medio ambiente, ¿ya? Y cuál es el daño al ecosistema que provocan estas compañías. Esto por Buenísimo. una parte. Entonces, ahí esta novela trata de una abogada que trabaja en un buffet de Nueva York, que el buffet quiebra por este tema de la crisis subprime, y que se tiene que, al final, le dan con un permiso de 1 año para ir a hacer una pasantía o digamos, de manera ad honorem, digamos, un estudio que hace asesorías gratuitas. Entonces, ahí se encuentra en las montañas Apalache, ¿ya? Y ahí tiene que lidiar, digamos, con estas compañías mineras que hacen un daño tremendo al medio ambiente. Y esta otra que es Legítima Defensa, que también es del mismo autor, y aquí trata no de la compañía minera, sino que trata de las aseguradoras. Entonces, este es un recién egresado de ley titulado, que se topa con un caso que en un principio lo iba a hacer gratuito, y que digamos, este como recién egresado se topa con una causa de una mujer cuyo hijo está muriendo de una leucemia y la compañía aseguradora no le quería dar el tratamiento. Entonces, oye, parece mucha realidad eso. No, por eso, pues, y claro, bueno. y a la final hay una pugna contra la compañía de seguro y se descubre ciertas cosas, lucubraciones que hay de por medio. Entonces, por eso, novela lejos de la fantasía, pero está buena recomendación. Pega a la realidad. Anotadísimo. Tú, Robert, ¿qué nos recomendáis? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tienes sobre el velador? Lo que voy a empezar, el Despertar del Leviatán, ¿ya? De ciencia ficción. Esto es una serie de 10 libros. Si no saben, James S. Corey, en realidad son 2 autores. Y son como discípulos de George Martin también. Y bueno, es una serie de 10 que se trata de como si el comercio entre la Tierra y Marte, los asteroides y las lunas de Júpiter y Saturno, y después llega un virus extraterrestre. Entonces, ¿qué tienen que hacer para que no infecte todo el planeta? Pero
sí, voy a empezar con esto y tengo que todavía comprar los libros 5 y 8, así que vamos a ver, pero esto es lo que voy a leer ahora. Buenísima recomendación, anotado, ciencia ficción, genial. ¿Y tú, Feli, qué estás leyendo? ¿Algún libro de rol, algún juego, videojuego? Sí, por ahí ¿Qué vamos. recomendación? A ver. Mira, estoy leyendo, de partida estoy leyendo que está muy en boga actualmente, Dungeons and Dragons Quinta edición. 2024, quinta edición, así que ahí lo estamos leyendo, desglosando, a ver si a alguien le gusta el rol. Y mi recomendación va un poco en esa línea, pero no es un libro, es un juego. Es un juego que yo lo llevo muy cerca del corazón, es una historia súper interesante. Es un juego de rol que se llama Disco Elysium. Disco Elysium, tal cual. Mira, es un juego de rol en el que tú encarnas a un detective. Es un mundo como fantástico, pero es muy real, es muy aterrizado. Y tú encarnas a este detective que lo mandan a una ciudad a resolver un crimen. Pero este tipo resulta que la noche anterior, porque es muy bueno para la jarana, digamos, es muy bueno para la droga, es muy bueno para el copete. Entonces este tipo la noche anterior se pegó un fiestón de la historia y quedó con amnesia. Y ahí es donde tú tomas el control del personaje. Entonces tienes que empezar a recordar, no solamente tenés que resolver el misterio, sino que además tenés que tratar de recordar tu nombre. Entonces ahí es donde empieza el tema. Y es muy bueno yo lo recomiendo para lectores porque es harto texto, está muy, pero muy, muy bien hecho el texto, la historia. Y lo interesante que tiene para los que nos gusta el rol es que todas tus habilidades son como pedazos de tu mente, son como personalidades dentro de tu mente, entonces tú cuando tienes una habilidad, digamos, más fuerte que las otras, se hace más presente en las conversaciones porque tienen como mi personalidad. Entonces, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo tenía muy alto enciclopedia, que es una habilidad. Entonces, por ejemplo, cuando a este tipo le hablaban, no sé, salía algo geográfico en una conversación, aparecía enciclopedia y te daba algún dato inútil sobre qué significaba esa cosa. Entonces, ahí lo entretenido es que cuando tú te subís tus habilidades, no es necesariamente que te hagas mejor, sino que esa parte de tu personalidad se escucha más. Entonces ahí se las dejo y los actores de voces hicieron un trabajo increíble. Disco Elysium, búsquenlo. Oye, buenísimo. ¿no es un juego de rol basado en Hanover por si acaso en la película? No, pero podría película, ser. ¿qué pasó ayer? Eso donde se cura en Las Vegas, se le pierde el amigo que se iba a casar y no se acuerdan de lo que pasó. Sería bueno eso. No, tal vez. Yo, me toca a mí, pero yo para terminar, yo quiero hacer una desrecomendación. Esta vez, y con dolor de mi corazón. Yo le quiero decir a todos los fanáticos de la fantasía y a todos los amantes que no vean por ninguna posibilidad, que no vean jamás Los Anillos de Poder, porque es el bodrio más grande, que se ha hecho y ojalá que se borre para siempre de la memoria y se borre de todo registro histórico, como los faraones que borraban a los gallos que no querían la historia, que los borren y que no se salga más después del último episodio donde Galadriel sale dándose un beso con el Ron. Se sale dando un beso con la abuela o con la... Sale dándose un beso claro, es como que con el yerno, sale dándose un beso con el yerno, claro. y Celeborn, el cornudo, ni aparece, lo mencionó en la primera temporada, lo menciona y dice, sí, estoy casada con Celeborn, que nunca apareció con un personaje canónico. Estos weones ni un personaje canónico hacen, sino que están metiendo personajes inventados y además lo hacen darse un beso solamente sin un sentido dramático. No, es una basura, es una basura por donde se lo puedan imaginar. Yo dejé verlo en la cuarto episodio de la primera temporada, de ahí no lo vi nunca más. Así que ahí aguanté mucho ya. Eso fue mi máximo. No vean Los Anillos de Poder. Así que esa es mi desrecomendación de esta jornada, queridos amigos. Anotada. Así que, bueno, llevamos 1 hora y cuarto de conversación, así que les quiero agradecer nuevamente, Pichón, Robert, Felipe, gracias por unirte a la conversación, espero que la hayáis pasado bien, tanto como nosotros. No, buenísimo, muchas gracias. Y bueno, Robert, que nos acompaña siempre, vamos a hacer un episodio de The Witcher. Y Pichón también, que nos acompaña siempre, vamos a hacer uno de Stephen King o algún otro de literatura
que saldrá en el camino. Así que les quería agradecer siempre y como diría Robert, hasta la próxima.